Empezaré por recordaros que el pasado domingo, en el túnel internacional del ferrocarril de Cafrán, se reunieron más de 10.000 personas para reivindicar la reapertura de la línea que unía esa zona de Huesca con Francia. En el acto que allí se celebró de petición de reapertura de la línea, representantes del gobierno aragonés aseguraron que habían encargado un estudio en el que se demostraba que la reapertura del ferrocarril sería muy rentable, sobre todo en lo que se refiere al transporte de mercancías. Y por su parte, el gobierno, 2 días después, el miércoles, se reunió en Consejo de Ministros y acordó dar 92.000 millones de pesetas para el arreglo de carreteras. Sobre estos dos datos vamos a iniciar la charla de hoy con Agustín García Calvo sobre el criterio de rentabilidad aplicado al ferrocarril. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. No sé si se ha oído la presentación que he hecho de los datos. Sí, perfectamente, y son unos buenos datos, y efectivamente pueden darnos pie a mí y a los oyentes para atacar esta cuestión de la rentabilidad que a todos nos toca. Vamos a tratar de ver hoy, desde ese lado, una vez más, cómo nos venden la vida, cómo es esto de que nos venden la vida. Ya en ocasiones anteriores hemos tratado de denunciar la mentira del dinero, que no solo es que sea dominante, sino que al mismo tiempo que se sigue presentando como la suma materialidad, lo material y hasta el materialismo, al mismo tiempo cada vez es una cosa más abstracta, más sublime, de tal forma que hasta las cosas se convierten poco a poco todas en no otra cosa que formas de dinero. Algo tiene que ver con esto la cuestión de la rentabilidad en la que hoy entramos. Vamos a ofrecer algunos ejemplos de cómo se aplica el criterio. Tú ya has presentado a los oyentes 2. Insistiremos sobre todo en el ferrocarril, pero desde luego daremos paso a todos los otros ejemplos que a nuestros oyentes les ocurran, experiencias que tengan de cómo, en virtud del criterio del poco rendimiento, en virtud del criterio de la producción dineraria, se han visto despojados de algunos bienes palpables, deseables, cosa que nos pueden comunicar llamando a qué teléfonos, Javier. Sí, llamando al 442-7126 o al 711-1099, prefijo 91 para los que llaméis desde fuera de Madrid. Bueno, pues en tanto que recogemos esos otros ejemplos que los oyentes tengan y que sin duda tendrán, porque esta es una maldición que a todos hiere y todos tienen que traer llagas de ella más o menos vivas, vamos a recordar la aplicación de este criterio en casos diversos, ¿no? Uno podría ser la construcción. Los criterios que rigen la construcción de viviendas y de edificios en general son precisamente los criterios puramente dinerarios. Alguien se pregunta por qué tienen que hacerse los bloques de viviendas tal como se hacen, por qué tienen que tener esa forma, por qué tienen que ser hasta tal punto horrendos que no hay ninguna esperanza de que alguna vez se conviertan en ruinas y ni aun recubiertos por hiedras puedan a nadie darle alguna visión apacible o deleitable. Bueno, aparte de un gusto por lo feo que puede haber debajo de eso y sobre el que otro día volveremos, está el omnipotente criterio de la rentabilidad. Se supone que dado un terreno hay que aprovecharlo en metros cúbicos de tal y tal manera, y naturalmente una vez que el criterio es así abstracto y dinerario, no caben muchas opciones. Los bloques tienen que salir como salen, no pueden hacer otra cosa los pobres, ni arquitectos, ni obreros, ni nadie.
puede parecer que en contraste con esto es muy sorprendente que el Estado y las empresas y la banca se dedican a grandes derroches cuando la cosa se llama cultura. Por ejemplo, pueden gastar miles de millones en un adornito que se supone, por ejemplo, una escultura encargada a algún ilustre o algún ilustrísimo de entre los escultores, colocada en un sitio. Sí, efectivamente, esto está un poco en contradicción con la aplicación rigurosa del criterio en la construcción de los bloques, pero es en cierto modo complementario, viene a ser como la otra cara de lo mismo. Las cajas de ahorros, la banca, la empresa, el Estado, los ministerios han decidido que la cultura de por sí, en cuanto se presenta precisamente como cultura, es también una forma de inversión, es decir, una forma de dinero que permite esos derroches. Ahora, viniendo desde esas alturas, vamos a volver a caer otra vez en el ferrocarril, en la destrucción de la vía férrea y del tren, es decir, de los medios de transporte verdaderamente útiles para mercancías y para personas, en nombre de la rentabilidad. Es especialmente sangriento y odioso que sea o el Estado mismo o una empresa paraestatal como es la Renfe entre nosotros, quien se cree autorizada a aplicar ese criterio como si fuera el no va más. Cuando se dicen las cifras de los cálculos de rentabilidad, se ha dicho la última palabra. Lo dijo Blas Puntorredondo, es la palabra de Dios y ya no cabe ningún otro tipo de argumentación. Es verdaderamente ridículo y sangriento al mismo tiempo que hasta el Estado y las empresas paraestatales se crean obligados a imitar a la empresa privada en la aplicación de este criterio. En virtud de la falta de rentabilidad, se han cerrado hace unos años líneas como la de Astorga-Palazuelo, es decir, cortando la comunicación Gijón-Oviedo, que hasta hoy sigue todavía cerrada para el transporte de mercancías. Cuando protestamos, y ha habido muchos ferroviarios y no que han protestado respecto a esto, incluso se levantó una coordinadora en defensa del ferrocarril, que ahí está todavía, con motivo de esa intervención de la administración de la Renfe. Cuando protestamos, los únicos argumentos que se nos dice son los de la rentabilidad. Se nos cuenta incluso cómo desde que esa línea o alguna de las otras se ha cerrado, pues poniendo autobuses que para más Inri muchas veces llevan el letrero de Renfe para que se vea bien la traición al ferrocarril, hasta en la chapa de esos autobuses, se nos compara y se nos dice que efectivamente desde entonces pues las cosas van mejor, las cifras están un poco mejor, y entonces ahí se acabó todo el criterio. Hay que recordar que en otros tiempos, cuando el criterio de rentabilidad no era tan mecánico, el ferrocarril era una cosa que estaba destinada, como se decía, y era verdad en cierto sentido, a llevar vida a los pueblos. Pues en virtud de ese criterio estúpidamente aplicado, es como se ha cerrado a los viajeros esa línea, como se ha suprimido un tren como el que llamaban Shanghái, el Valladolid-Zaragoza, y cómo se han cerrado o intentado cerrar toda una serie de líneas, generalmente no radiales, desde luego, aquí la centralidad juega un poco, pero aplicándose simplemente ese criterio. Bueno, yo querría presentarle este ejemplo, junto con los otros, a los oyentes, como un ejemplo de cómo el dinero, las cifras, las puras cifras, la abstracción, se come la vida, se comen las cosas palpables. Es decir, se olvida ya que puede haber posibilidades de vivir, de viajar a gusto, por ejemplo, y de vivir mientras se viaja, que puede haber posibilidades de palpar las cosas, de degustarlas, en virtud de que por encima de todas las cosas está esa otra cosa de las cosas a la que se llama dinero y cuyas cifras, como se ve en estos casos, se han convertido en una especie de última palabra contra la que no cabe ninguna réplica, ninguna protesta desde abajo. Como ejemplo de esto presentábamos lo del ferrocarril a los oyentes y vayamos esperando a ver si ellos nos aportan otros ejemplos de lo mismo.
Sí, voy a repetir los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Prefijo 91 para los que llaméis desde fuera de Madrid. Y bueno, mientras os animáis a llamar, yo quería decirte una cosa, Agustín. Tú has hablado de dos maneras de actuar por parte de la Administración. Uno es con el criterio de rentabilidad, que afectaría, por ejemplo, a los bloques de viviendas, y otro con un criterio distinto, aunque complementario, que sería el de la cultura. Me imagino que el ferrocarril habría que ponerlo al lado de los bloques, pero el automóvil y las carreteras probablemente habría que ponerlo con lo de la cultura, porque no se ve qué rentabilidad se le pueden sacar, por ejemplo, esos 92.000 millones que se van a gastar ahora, y a los cientos de miles que se han gastado antes. Ahí hay un caso de conflicto que es interesante analizar. En primer lugar, respecto al lugar que la cultura ocupa en esta economía al mismo tiempo de rentabilidad y de despilfarro, hay que recordar respecto al ferrocarril mismo que mientras líneas de estas útiles que daban vida a los pueblos se cierran en nombre del criterio de rentabilidad, la Renfe misma o el Estado a través de la Renfe se puede gastar sus buenos millones en el ferrocarril en cuanto se considere un hecho cultural. Se pueden hacer museos, se pueden hacer trenecitos turísticos de interés cultural, y estos ya entran naturalmente bajo ese otro capítulo, sin hablar, por otra parte, de los miles y miles de millones que el Estado está dispuesto a gastarse en aquellas formas de ferrocarril que el criterio de rentabilidad recomienda. Por ejemplo, los cerca de $500 millones que se van a gastar en el ferrocarril Madrid-Sevilla para el año 92. Este contraste entre este cerca de $500 millones y el ahorro ridículo, imbécil, que se puede presumir que se consigue suprimiendo la circulación de viajeros en la línea Astorga-Palazuelo, es de lo más ilustrativo que se puede ofrecer. Pero vayamos a lo que tú proponías respecto al auto. El auto, la gasolina, la pista y la autopista son una cuestión aparte. Efectivamente, se sigue suponiendo que eso es de alguna manera rentable. Tú dices que no se ve por dónde. Bueno, pues esta es la situación típica en que efectivamente la gasolina, el auto, la autopista siguen siendo rentables para las empresas, para los intereses que están detrás de la gasolina, del auto y de la autopista. Rentables, evidentemente, no a muy largo plazo. Nadie puede pensar que esta locura de la imposición de un medio de transporte que se ha demostrado tan inútil como es el auto y el camión y demás puede durar muchos decenios, pero naturalmente son rentables a corto plazo, que es lo que importa, ¿no? Porque ya no estamos en aquella burguesía de antaño en que el capitalista se preocupaba de mantener una empresa que legara a sus descendientes, generalmente familiares suyos, próspera y productiva, ¿no? Basta con asegurarse de un rendimiento para los años inmediatos. La locura dominante se contenta con esto, y desde ese momento es productiva. Con respecto a los ciudadanos, ¿qué es? Es simplemente la demolición, el horror de las ciudades y de los campos. Las ciudades convertidas en metrópolis cuyos únicos habitantes verdaderos son los autos, los campos desiertos cruzados por las líneas de la autopista con sus camionazos inútiles, mientras las líneas de ferrocarril se abandonan también al transporte con mercancías. Sí. Es decir, justamente lo contrario de la utilidad, pero es que una cosa es utilidad y otra cosa rentabilidad. No solo son dos cosas, sino que son contrarias, y esto seguiremos desenredando un poco. Sí, tenemos ya una llamada. A ver, adelante. Sí, ¿qué hay? Hola, buenos días.
Sí, adelante. Bueno, esto sobre esas reflexiones que hacía Calvo respecto de la rentabilidad que se alega en esto, yo creo que es el momento de recordar ahora que el gobierno suele utilizar los modelos europeos de otras democracias como modelo, incluso para copiarlo lícitamente, según dice el señor presidente, que en estos países, Inglaterra, Centro Europa, las líneas férreas son magníficas. No solamente hay carreteras, y que además nadie habla de rentabilidad baja. Simplemente van a 150 kilómetros por hora y no se nota, y además van en punto. Entonces, que nos expliquen cómo se las apañan esos países. Muy bien. Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, dentro de un ámbito limitado, tal vez el ejemplo de un desastre menos notable en los países del centro de Europa, en Francia mismo y en Gran Bretaña, puede ser útil. La cosa no es tan clara porque la imposición de los medios de transporte de orden inferior, representados por el auto y las autopistas, no puede dejar de hacer daño al desarrollo del ferrocarril. Este desarrollo está impedido, incluso en Alemania, incluso en Francia, incluso en Inglaterra. Es decir, es gracias a que antes de empezar la imposición de los medios de transporte inferiores, el ferrocarril en esos países estaba ya muy desarrollado, como la imposición de los medios de transporte inferiores ha podido no repercutir tanto, de una manera tan desastrosa como entre nosotros, en coartar el desarrollo de los medios de transporte superiores y verdaderamente útiles. Por otra parte, no hay que cegarse con el ejemplo de los trenes de 150 kilómetros por hora, porque por ese camino venimos a este Madrid-Sevilla que se nos prepara y en el que se van a centrar los gastos de la Renfe, que desde luego va a correr a mucho más que eso, va a correr probablemente a más de 200 por hora. De manera que no es el modelo del avión lo que al ferrocarril le conviene. Hablamos sobre todo en defensa de los ferrocarriles que paraban en todos los sitios, en todos los pueblecillos. Ferrocarriles, por tanto, de escasa velocidad. Ferrocarriles de mercancías que podían llevar a la puerta de las empresas que tenían dispuesto su pequeño muelle algún vagón en el que cargar para después engancharlo al tren de mercancías. Hablamos de estas formas de utilidad que nos parecen un poco arcaicas del ferrocarril de viajeros y mercancías y que son las que el criterio de rentabilidad condena y es simplemente pues como ejemplo de lo mismo. Es decir, las utilidades palpables, inmediatas, se sacrifican en nombre de otras idealidades como la del dinero cada vez más sublime y cosas muy ligadas con él, como es esa de la velocidad, por ejemplo. Sí, vamos a dar paso a la siguiente llamada. Hola. Sí, hola, buenos días. Sí. ¿Hola? Sí, adelante. Sí, llamo desde Barcelona. Bueno, es referente a un ejemplo más de estos que dice el profesor García Calvo. Venga. De la línea que hay de Lérida a la Pobla de Segur, que intentaron eliminarla, pero bueno, debido a ciertas presiones de pueblos y así, no se eliminó, pero se ha dejado en un estado casi ruinoso, ¿no? O sea, también por la rentabilidad esta, ¿no? Que era más que nada, bueno, que las vías están en un estado súper dejadas y está, bueno, a punto de caerse casi todo, ¿no? Sí. Y, bueno, han ido eliminando las estaciones pequeñas, convirtiéndolas en apeaderos. Las estaciones están en un estado, en muy mal estado, cayéndose, todo roto, quemado. Sí. Y, bueno, también otra cosa es, bueno, que allí arriba es un centro de producción de electricidad, ¿no? Y, en cambio, la vía son con motores diésel, o sea, los trenes, el ferrobús es motor diésel, ¿no? Que en parte hemos tenido suerte porque se ve que así las unidades son más modernas, porque en otros sitios donde está electrificada la línea han ido metiendo unidades de muy baja, bueno, ya en desuso, ¿no? Y bueno, también allí el problema está en las carreteras y así que están en mal estado y
y, o sea, lo que habría podido ser la línea férrea para el transporte de mercancías y la carretera quizá para vehículos más pequeños, se ha convertido al revés, ¿no? La carretera es para todo tipo de vehículos, carreteras estrechas y muy malas, ¿no? Que es súper peligroso. Bueno, y bueno, luego también lo que ocurrió es que había un baile de horarios, o sea, cuando volvieron, parecía que volvían a poner el tren, que ahora está, ¿no? Empezaron, o sea, los horarios cambiaban constantemente de horarios, ¿no? Lo cual era un lío, y ahora la verdad es que no sé cómo está la cuestión esta. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. Como hay que agradecer todas estas noticias también expuestas con motivo de la línea salvada milagrosamente y dejada en estado precario de Lérida-Pola de Segur. Sí, efectivamente hubo en esos mismos años, hace 5 o 6, hubo muchos intentos y muchos de ellos, especialmente en Cataluña, fracasaron por protesta popular. Sin duda en eso pues influyó una mayor densidad de población, aparte de otras condiciones, que no funcionó con motivo de la línea Gijón-Sevilla, ni con motivo del tren Valladolid-Zaragoza, ni en otros de estos casos. Se podrían contar muchas más líneas abandonadas. Es muy importante lo referente al estado precario en que nuestro oyente nos notifica que ha quedado esta línea, y es muy importante recordar con qué gasto ínfimo, ridículo, con qué pequeña porción de esos miles de millones destinados al ferrocarril de alta velocidad del año 92 podrían ponerse en circulación, y bien, y como siempre, y parando en todos los sitios esos trenes, y se podrían rehacer esas estaciones abandonadas desde hace años. Uno de los espectáculos más tristes, más abrumadores, y que mejor noticia nos dan del mundo que vivimos. Esas estaciones medio derruidas que no solo en Lérida sino por todas partes se encuentran, convertidas en apeaderos. Criterio de rentabilidad: si se suprimen tantos jefes de estación en esta línea, pues imagínese lo que ahorramos. A lo mejor dejando reducidos a apeaderos sin jefe de estación ni nada, 10 estaciones en una línea, a lo mejor nos hemos ahorrado 10 sueldos de jefe de estación al año. Es decir, 600.000, 6 millones de pesetas, ¿no? Una cosa así, una cosa por el estilo. Bueno, pues compárense todos estos ahorros imbéciles con los despilfarros en todas las otras cosas, incluidas la cultura, y se verá, si no hubiera una inquina especial que pertenece al sistema y no a las personas, contra la utilidad y contra el placer y contra la vida, se verá lo poco que costaría la restitución de todo eso. Los otros puntos que nuestro oyente ha señalado, referentes al no aprovechamiento de la electricidad y referente a lo que llama baile de horarios, son también sumamente interesantes a este propósito. Si en efecto no hubiera venido el imperio de la gasolina, la autopista y el auto, a estas horas el desarrollo normal del ferrocarril, del medio de transporte útil, habría hecho que las líneas fueran todas dobles, como tienen que ser, y que desde luego estuvieran electrificadas, sin más, porque la electricidad se presenta como el medio propio para el transporte por la vía férrea. La imposición de la gasolina hasta en los trenes es otro de los resultados de intereses meramente dinerarios que están contra la utilidad palpable que a este propósito se nos presentan. Y luego eso del baile de horarios, por emplear la expresión de nuestro oyente. Esta manía, que no es solo de la Renfe, sino de cualquier sitio, de que hay que efectivamente renovar los calculitos. Hay ejecutivos que cobran su sueldo bastante grande y naturalmente tienen que justificarlo y tienen que hacer cositas, y una de las cositas que tienen que hacer es renovar calculitos cada poco, y si no son calculitos propiamente sobre la rentabilidad de una manera directa, son calculitos respecto al mejor ajuste de horarios, de números de la telefónica, de cualquier otra cosa en cualquier empresa, ¿no? El resultado es un lío y un aburrimiento constante para los usuarios, para los ciudadanos, pero se supone que hay que hacerlo porque desde arriba está mandado.
Gracias por estas sugerencias. Pues vamos a dar paso a la siguiente llamada. Hola. Hola. Adelante. Hola. Mira, bueno, es que 4 apuntes así muy concisos porque estoy trabajando y ando un poco de pirata. Primero, la eliminación contra la que se ha protestado tantísimo, sobre todo por aquí, por Salamanca, del tren Ruta de la Plata, que unía teóricamente Gijón y Sevilla pasando por aquí, y contra lo que no ha habido forma de eliminar, no ha habido forma de luchar, quiero decir. Bueno, eso solo dejarlo constatado. Luego, si no te parece que el tren plantea mucho más una idea de mundo colectivo y compartido, aparte de todos los poderes económicos y tan obvios y tan inútiles de reseñar del puro que se te meten por todas partes. Decía, el tren se plantea un mundo colectivo y mucho más humano y mucho más de relaciones sociales contra el mundo individual que cada vez más impera por todas partes. El mundo individual en este caso, y como contrapartida representado por el automóvil, cada cual en su coche, o mucho 4 o 5 en cada coche. Y luego dos apuntes también muy concisos en cuanto al planteamiento general de todos tus programas. Si no te parece que, aparte de ellos, son verdaderamente inútiles, quiero decir, buscando un mundo idílico prácticamente imposible en estos días. Y luego una petición, un favor, si puede ser más conciso, podremos entrar más veces y más gente en tus respuestas, me refiero. Gracias. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la concisión, ¿qué más querría yo? Pero por otra parte es muy afortunado que los oyentes de vez en cuando al menos planteen sugerencias que me obligan a hablar un poco más tendido de la cuenta. Trataremos de atender al uno y al otro. Siguiendo en orden inverso las sugerencias, bueno, aquí cuando se trata de llamar a un mundo idílico, ese mundo idílico, lejos de ser un mundo literario o ideal, es el mundo palpable, el mundo de los sentidos, de la vida posible. Ese es al que se llama, y contra el que se habla es justamente contra ese mundo idílico en el peor sentido, que es el mundo del dinero y de los criterios de rentabilidad, que es el mundo de la idealidad. De manera que conviene que no invirtamos las cosas. Y por supuesto, en cuanto a lo que dices de el ferrocarril como un medio de transporte que favorece y que impone ciertas formas de comunidad que todo el mundo que las ha conocido recuerda como una ocasión única, pues no hay más que darte la razón. Efectivamente, la estupidez principal del auto se manifiesta en el auto individual. Es el criterio de la libertad individual que funda las falacias de las democracias, el que se manifiesta en el chisme de la manera más clara. El tren era un sitio donde viajando se podía seguir viviendo, se podía seguir haciendo de todo, y entre otras cosas se podía seguir haciendo vida de comunidad, como si fuera un pequeño pueblo en marcha. Eso es lo que se trata de destruir en virtud de los criterios idealistas, ideales de la rentabilidad. Gracias por el recuerdo a la línea en la que principalmente me he fijado, el tren en Ruta de la Plata, que debería haber sido, en lugar de suprimido, convertido en un tren de verdad, no un mero TER, sino un tren de verdad, y procurar que la rentabilidad se consiguiera por el procedimiento normal que también las empresas se consigue, que es mejorar las condiciones del transporte. Parece que hay intentos de remediar esta estupidez enorme del cierre de esta línea, y que ahora la cosa se centra en discusiones entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Administración Central sobre quién tiene que hacerse cargo de las deudas o faltas de rentabilidad ridículas que supondría reabrir esa línea. Esperemos que hasta las alturas pueda llegar de vez en cuando un golpe de sensatez. Sí, bueno, vamos a dar paso a la siguiente llamada, pero yo antes quería decir al oyente este último que nos ha llamado que mucha gente pero no se dice nada, que a veces no queda otro remedio que extenderse un poquito en la argumentación. Pasamos entonces a la siguiente llamada. Hola. Hola, ¿qué hay?
buenos días. Buenos días. Mira, yo llamo de aquí de Salamanca, que es una provincia que ha sufrido una agresión en este sentido de supresión de líneas pues bastante notable, porque aparte de la línea esta de la línea de La Plata, vamos, del Palazuelo Astorga, pues también se suprimió un tren de unas características muy peculiares, un tren con un siglo de antigüedad, el tren de la línea de Fuente San Esteban, Barcadalba, que comunicaba, bueno, toda esta zona del Lavadengo, que le permitía acceder a la línea portuguesa que llegaba hasta Oporto, que precisamente nace en Barcadalba, recuerdo, con el mismo ancho de vía que la línea española. Entonces este tren se suprimió, esta línea se suprimió pues con la misma fecha que la línea Palazuelo Astorga y estas otras transversales de Castilla y León. Yo estoy absolutamente de acuerdo con, digamos, con las consideraciones y análisis de fondo sobre lo que supone el modelo, digamos, de comunicación y de transporte que estamos viviendo en este sistema. De todas maneras, quería añadir un poco, a partir de la constatación y la vivencia personal de lo que ha supuesto para esta provincia la supresión de esas dos líneas, quería añadir otra cuestión, otro punto de vista. No es solo el criterio general de la rentabilidad. Ninguna línea, ningún sistema de ferrocarril en Europa es rentable. Yo tengo aquí unos datos delante. Por ejemplo, si España en estos años en que se suprimió a finales del 84, se suprimieron esos 2.000 y pico kilómetros de línea férrea, se subvencionaba con unos 105.000 millones sus líneas férreas, pues Italia, que es un país que tiene pues unos 20.000 kilómetros, subvencionaba con unos 657.400 millones de pesetas, teniendo aproximadamente 4 veces más empleados, y teniendo unos gastos de personal pues 4 veces superior también, y teniendo la mitad o algo más de la extensión de kilómetros cuadrados. Nosotros aquí vivimos muy de cerca este problema. En concreto yo daba clase entonces en el Instituto de Vitigudino y hicimos pues todo un trabajo los alumnos sobre de investigación sobre lo que era el ferrocarril, la historia del ferrocarril en este país, etcétera, etcétera, y de ahí precisamente proceden estos datos del dossier de documentación que reunimos. Aquí yo creo que lo que hay es una opción política muy concreta por parte de la administración actual, por parte del capital español en esta coyuntura, de proscripción de todo lo público en favor del beneficio del capital, del beneficio sobre todo del transporte privado, porque realmente las magnitudes económicas que se mueven en torno a esto no justificaban la supresión, digamos, de esta fuente de pérdidas. En realidad, los 2.600 kilómetros que se suprimieron en la época del ministro Barón no han supuesto merma importante en el déficit que de siempre ha de arrastrar la Renfe en este país o cualquier sistema público de transporte ferroviario. Entonces, claro, aquí lo sentimos incluso como una agresión a zonas marginadas sin capacidad de respuesta, es decir, como el chocolate del loro, diríamos, y como un elemento más de lo que es la política económica actual en este país, que bueno, ahora la encabeza el PSOE, pero en realidad pues sus postulados no son muy diferentes de los de lo que son las directrices generales del capital español en este momento, que es suprimir el gasto público y favorecer la acumulación de capital en los sectores privados. Parece claro. Sí. Bueno, voy a dar, simplemente te aconsejo porque recuerdo que estuviste entonces muy en primera línea en la lucha contra la supresión de Palazuelo Astorga. Te aconsejo que si tienes ocasión de conocer lo que es la antigua línea de la Fregeneda, pues la visites porque es una auténtica maravilla. Son pues 18 puentes metálicos que salvan un desnivel de 600 metros sobre el cauce de la Águeda, unos 20 túneles, una línea que es una auténtica maravilla, una preciosidad, vamos, para recorrerla ahora a pie, ¿no? Sí. Bueno, toda esta zona está ahora aislada, quiero decir que la zona, incluso el viejo puente que pasaba el Águeda en su punto de confluencia con el Duero, pues está ahora fuera de uso, no hay paso ni a pie ni en vehículo, esa zona portuguesa y la zona de la Fregeneda española está aislada, y además hay otro elemento de paradoja, y es que simultáneamente la administración provincial, la Diputación, estaba desarrollando pues la construcción de un muelle fluvial que
recuperando las vías, los raíles, el material que está llevando quien quiera decir. Pues muchas gracias a este oyente de Salamanca. Muchas gracias por una exposición tan documentada, que se ve que tiene detrás mucho estudio, como él mismo nos dice, y a la que poco me resta por añadir. Agradecer también el recuerdo, junto a las precisiones más técnicas, el recuerdo de esa otra línea que no había mencionado, la línea de Fregeneda hacia Barca d'Alba, esa comunicación con Portugal, y el recuerdo de cómo también las maravillas de la ingeniería, como las que él nos recuerda, se contraponen al estilo propiamente estúpido y simplista que domina en el tendido, por ejemplo, de autopistas y en cualquier otro sitio. El ingenio de la ingeniería está perdido, y esto tiene mucho que ver con todo lo otro que estamos diciendo respecto a la imposición de criterios idealistas, dinerarios, frente a los criterios de lo palpable, de lo vivible, de lo inmediato. Sí, hay que recordar también, hay que hacer resaltar en lo que nuestro oyente ha dicho, esta tendencia a favorecer el desarrollo de lo que se supone que es la empresa privada, e incluso el auto privado, la posesión privada, a costa de las formas más comunitarias. Esto tiene que ver con una cosa que hemos recordado a otros respectos, que es aquello de que las masas del Estado y del capital están compuestas necesariamente de individuos, y por tanto no nos tiene que extrañar mucho. El individuo es un ente abstracto y manejable, computable, capaz de formar masas, y de ahí que se le favorezca y que, por ejemplo, en el auto encuentre su exponente más claro, tal vez. Bueno, no sé si tendremos algún oyente más que nos quiera hablar. Sí, tenemos, pero tendrá que ser la última llamada, con las horas que son. Hola, adelante. Ahí, bueno, vamos a dar paso a dos más. Wow. ¿Sí? Hola. Hola. Pues o no está puesto al teléfono o no me... sea corta o... No se oye... Se había oído una voz antes, parecía, Sí. ¿no? A ver, bueno, mientras lo arreglan, a ver si va para largo o no, o seguimos hablando. Ya está. A ver, sí. Hola. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería intervenir también para deciros que la empresa privada, la Renfe, que le da contratas a empresas privadas, pues es un chanchullo entre los directores generales de Renfe y estas empresas, que sacan beneficios de hasta casi 1 millón de pesetas diario. Y bueno, eso es un hecho que ha ocurrido y yo lo he vivido. Y luego también la poca evolución de la misma empresa Renfe, que hace unos años, cuando la época del vapor, pues tenía técnicos y tenía una organización del trabajo, yo creo que casi superior a la de ahora mismo, que parece mentira, pero es que parece ser que la empresa privada pues está quitando trabajo a la misma Renfe, cuando debía de ser una empresa modelo, siendo la mayor empresa de España. Muy bien, bueno, pues... ahí está también los talleres de Aranjuez, que están estaban llenos de material antiguo, e incluso se vendía a precio de chatarra. Bueno, estupendo este testimonio, que parece venir muy de dentro, de alguien que conoce los intríngulis de la administración de la Renfe. Es notorio desde hace tiempo que la administración de la Renfe es un modelo de mala administración, esto ya se sabe, y dentro de la mala administración caben efectivamente todos estos chanchullos que serían dignos de sacar a luz uno tras otro, de las contratas con las empresas privadas, lo mismo los vagones de frigoríficos para mercancías, que lleguemos hasta esas monadas de los vídeos para los talgos y otros trenes de lujo, para amenizarnos la vida, es decir, para impedirnos gozar del tren.
y todos los demás tipos de contratas que se puedan presentar. En fin, todo esto nace de lo mismo. Al lado de eso, pues sí, al lado de eso están las miserias con las que se pretende ahorrar. ¿Teníamos algo más? Pues no, bueno, tenemos la otra llamada, así que... Hay que recordar entre las miserias incluso aquello de que algunos de los amigos ferroviarios me hablaban hace poco del proyecto que ellos habrán llevado a cabo de hacer que los trenes tuvieran como todo personal un conductor, un maquinista, ¿no? Es decir, ese es otro de los modelos de ahorro semejante a la supresión de pequeñas estaciones en los pueblos. Bueno, en fin, ¿para qué hablar de esta miseria que es simplemente la otra cara del despilfarro desconsiderado, y ambas cosas una especie de demostración de cómo las cifras, lo abstracto, el dinero que no es nada, se come las posibilidades de vida, de disfrute y el ingenio incluso en la construcción de los chismes que se hacían para disfrute y utilidad de la gente. Bueno, pues con esto despedimos ya hasta el próximo viernes. Un abrazo, Agustín. Abrazo, Javier. Y saludos a todos. Salud.